Hola a todos y bienvenidos. El día de hoy quiero hablarles de las citas y referencias en normas APA, la sexta edición, en aspectos generales de forma, norma y estilo. Como ya sabemos, son las normas de la Asociación Americana de Psicología y la intención es que nosotros podamos respetar los derechos de autor, no violarlos, sino incidir en plagio. Como ya sabemos, pues la norma tiene que ver con el texto, el estilo y las reglas para poder elaborar las citas, tanto directas como indirectas. De este texto que está aquí referenciado abajo, Zavala 2009, extraímos estas abreviaturas. La más importante que quiero resaltar es et al, que significa y otros o y los demás, que es una expresión que vamos a utilizar siempre que tengamos más de 3 autores en un texto. En esos casos, dentro de la redacción, no vamos a escribir todos los nombres de los autores, sino el primer apellido, seguido de la expresión et al. Las otras abreviaturas que es probable que utilicemos cuando buscamos textos y no tenemos la fecha, en el paréntesis donde se ubica la fecha vamos a poner SF. O cuando no tengamos un lugar, como por ejemplo en los libros, si no se tiene dato de dónde fue publicado, escribiríamos SL. O si no se tiene el nombre de la editorial, SN. Las demás abreviaturas se utilizarían también en las referencias bibliográficas. Sobre la forma del documento, el tamaño es carta, los márgenes de 2,54 centímetros en todos los lados. Si vamos a imprimir el documento, deberíamos tener en cuenta dejar 4 centímetros en el margen izquierdo para poder hacer el anillado del documento. El espaciado es doble, la justificación del texto va a la izquierda, letra Times New Roman 12 puntos. Y aquí abajo tenemos un ejemplo en el que además, si miramos la primera línea de este ejemplo, se ha dejado una sangría de 0,5 centímetros. Respecto a los espacios y la puntuación, siempre que terminamos un párrafo y damos punto final, dejamos 2 espacios. En el caso de las iniciales de los nombres de las personas, como tenemos acá, después del punto va un espacio. Respecto a la numeración de la página, los números los vamos a ubicar en la parte superior derecha y el tamaño de ese número, los puntos, va a ser de 12 puntos. Cuando realicemos citas de más de 40 palabras, estas citas van a llevar sangría y 11 puntos en el número de la letra, el tamaño de la letra. También debemos tener en cuenta que cuando realicemos o insertemos en el documento cuadros, gráficas, ilustraciones, tablas, fotografías, estos deben llevar título, número y fuente. Y cuando lleguemos a los anexos, estos se deben organizar en orden alfabético. Ya en un momento les voy a mostrar en Word cómo se organiza todo esto que estoy diciendo. Vámonos directamente para Word a darle estas indicaciones de forma que acabamos de decir. ¿Cómo lo hacemos aquí? Pues por lo general seleccionamos todo el documento y venimos a buscar, por ejemplo, en inicio, la configuración del párrafo. Vemos aquí en la parte superior, párrafo, le damos clic allí, en sangría especial vamos a elegir primera línea y en primera línea vamos a elegir 0,5. En interlineado vamos a elegir doble. Muy bien, pues automáticamente se acomodó el documento con esas indicaciones. ¿Qué más hemos dicho por acá? Letra Times New Roman de 12 puntos. En este caso pues ya está seleccionada la letra Times New Roman de 12 puntos. Muy bien, nos falta justificar el texto a la izquierda. Nuevamente seleccionamos el texto y le damos aquí justificación a la izquierda. Por supuesto, los títulos van centrados y en mayúscula sostenida. Volvemos a nuestro ejemplo. Con respecto a los títulos y subtítulos, les decía entonces que van sostenidos en mayúsculas, centrados, y que cuando se trata de subtítulos, estos deben ir justificados a la izquierda y en minúscula. Para hacer una cita indirecta, debemos tomar en primer lugar el nombre y el año del texto que estamos referenciando y podemos decirlo con nuestras propias palabras. ¿Qué sucede cuando en un texto que estoy leyendo me llama la atención, pero la cita que han hecho de otro autor? ¿Puedo copiar la cita de otro autor?
Sí podemos tomar esa referencia, pero se debe hacer una cita de cita, como el ejemplo que aparece aquí en la segunda mitad de la imagen. En este caso, el texto que yo he leído es de Emler, Ohana y Dickinson 2002 y ellos referenciaron a Emler, Ohana y Moscovici de 1987. Entonces yo redacto mi texto referenciando lo que deseo tomar, en este caso una investigación donde estudiaron 183 niños y niñas, pero debo poner entre paréntesis no solo la cita que me interesa, que sería la de Emler, Ohana y Moscovici, sino la de aquel autor que realmente he leído. En este caso podemos escribir en o citado por. Y seguidamente todos los datos, apellido y año de donde se ha tomado en este caso esta referencia. No lleva la página porque no es una cita directa, es una cita indirecta. Es por supuesto importante recordar que deben ubicar en las referencias bibliográficas es este segundo autor, que fue efectivamente el autor que leyeron y no el otro autor al que están referenciando porque no tienen acceso a ese texto. Ahora bien, cuando hablamos de citas directas decíamos que si tienen más de 40 palabras deben destacarse dándoles sangría. Sangría es el espacio inicial que tenemos acá al lado izquierdo del párrafo. Y como son citas directas, debo indicar claramente de dónde he tomado la información. Iniciamos el párrafo con comillas, cerramos con comillas y ubicamos el apellido, año y página del texto que he copiado. Siempre esos tres datos, apellido, año y página. En el estilo de redacción podemos redactar de dos formas. Podemos ubicar todos los datos al final de la cita o podemos insertar desde el inicio el apellido y año de los autores, luego la cita y finalmente la página, que sería el único dato que quedaría pendiente. Aquí hay un ejemplo entonces que si la cita tiene menos de 40 palabras, simplemente podemos dejar allí la cita dentro del texto, sin olvidar que al ser una cita directa va a tener siempre apellido, año, comillas para indicar dónde inicia y termina lo que se ha tomado y la página de la cual se ha tomado la información. ¿Qué pasa cuando tengo un párrafo que he tomado que empieza en una página y termina en otra? Simplemente ponemos página, en este ejemplo de la 12 a la 13, para indicar que el párrafo o texto que se copió está en dos páginas. ¿Qué pasa cuando es un autor corporativo? Es una institución y no una persona. Debemos recordar que a la hora de redactar ubicamos siempre el nombre completo de la organización. En este caso deberíamos escribir la Organización de las Naciones Unidas en su informe del 2010 ha establecido, y bueno, luego podríamos continuar con la cita. Cuando ya he mencionado al menos una vez el nombre de la organización, de ahí en adelante puedo seguir utilizando la sigla de la organización para no tener que escribir todo el nombre. Y en las referencias bibliográficas vamos a escribir el nombre nuevamente completo de la organización con el año y el título y los demás datos del informe. Es decir, que el nombre de la institución se ubica donde va a estar ubicado en el resto de citas el nombre del autor del texto. Y cuando lleguemos a esas referencias bibliográficas debemos recordar citar todos los textos que hemos referenciado a lo largo de nuestro documento. Por ejemplo, si hemos leído 20 textos y los hemos referenciado a lo largo de nuestro documento, debemos asegurarnos que aparezca cada una de esas 20 referencias bibliográficas. Las referencias se ubican en orden alfabético, van al final del texto. La sangría es francesa y aquí tenemos un ejemplo de cómo iría una referencia bibliográfica en el caso de ser revistas. Cuando sean revistas debemos procurar que no se nos pase ningún dato, además del apellido, el nombre, el año, el título. Es importante tomar la página en la cual están ubicados esos artículos, el nombre de la revista, el volumen, en este caso la institución a la cual están afiliados o el lugar en el cual está esa revista. Aquí hay otros ejemplos de referencias bibliográficas. Por ejemplo, si son libros, vamos a tener en cuenta el apellido, la inicial, el año, el título del libro y la ciudad y la editorial. Si el libro fuera electrónico, debemos recordar tomar la dirección o URL de donde se ha copiado este libro
Es un capítulo del libro, también es muy similar al de la revista. Tomamos el apellido, la inicial del nombre, el año, el título del capítulo y debemos hacer luego toda la referencia del libro en el cual se encuentra ese capítulo del libro. Pasemos a Word para hacer algunos ejemplos de cómo podríamos manejar esto. Aquí tengo en internet un artículo sobre la violencia en los niños. Por ejemplo, en este párrafo nos dicen que la actitud positiva o negativa de los niños frente a los actos violentos está marcada por su desarrollo moral. Es cuando descubren la acción de violencia que se constituye la mala acción, no el hecho en sí. Entonces los niños y niñas evitan la agresión para evitar la consecuente sanción. Digamos que este es el párrafo que me interesa tomar. Vamos a copiarlo y lo llevamos para Word. Asumiendo que estamos haciendo un trabajo, queremos copiar esta información y queremos realizar una cita con ella. Vamos a hacer un ejemplo entonces de una cita directa y una cita indirecta, tomando como ejemplo este artículo que está aquí, en este lado izquierdo de la pantalla. Tenemos, por ejemplo, el texto. Dice que saben los niños de la violencia, es el nombre del artículo. Supongamos que nuestra investigación es sobre la violencia en los niños. En este caso tenemos allí el texto y vamos a iniciar nuestra cita. Les decía que en estilo de redacción podemos arrancar de una con el nombre del autor que estamos referenciando. Entonces vamos a iniciar diciendo que García 2013, aquí estoy viendo los datos del artículo. Decimos que García 2013 estudió la violencia en los niños. Encontrando que, y aquí es donde quiero insertar mi cita. En este caso ya he copiado aquí una fragmento del texto. Miremos en Word, me dice que tiene 59 palabras. Entonces debo ubicarlo con sangría y con un número de letra menor. Vamos para inicio, le damos sangría y elegimos el número de letra 12. Muy bien. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hacen falta, ya que pusimos el apellido y el año, y nos hace falta ubicar al final la página. Pues lo más sencillo sería simplemente abrir un paréntesis y escribir allí los datos, pero quiero que hagan las referencias directamente con Word. Entonces vamos a darle clic aquí en la pestaña referencias, vamos a elegir en este segmento de citas y bibliografía, elegimos insertar cita y le decimos agregar nueva fuente. Allí vamos a elegir qué tipo de texto es. Esto lo vamos a hacer con todos los textos que vayamos a utilizar en nuestro documento. En este caso es un artículo de revista. El autor, vamos a darle clic en editar y allí ya podemos escribir los datos, apellidos, nombre y le damos a agregar. Si tuviéramos más autores, pues hacemos el mismo procedimiento, le damos a aceptar, luego ya tenemos que escribir el título del artículo, el nombre de la revista, en este caso está aquí en el lateral. Cuando ustedes revisen los artículos, por favor siempre revisen en la parte lateral, en la parte superior o en la parte inferior, porque por lo general allí van a aparecer todos los datos que nos interesa tomar. Incluso miren acá, está cómo se debe referenciar este artículo en normas APA. Muchos textos ya tienen todos los datos aquí afuera, entonces va a ser muy fácil realizar nuestra tarea. Voy a tomar acá los datos para poder continuar. Copiamos el número de la revista. Aquí tenemos el volumen y el año y las páginas en las cuales están ubicadas. Aquí
aquí vamos a darle clic en mostrar todos los campos para que ustedes vean qué otro tipo de datos se podrían tomar. En el caso de libros, pues iban a estar editor, editorial, volumen, número. Acá nos faltó el volumen de la revista, que es 25. Y es importante que también que pudiéramos siempre copiar el URL o el DOI llegado el caso que lo tenga. En este caso no está el DOI, la revista no tiene DOI, pero sí nos muestra la dirección del texto. Entonces vamos a copiar por aquí arriba el URL del texto donde lo hemos encontrado y lo vamos a pegar aquí en la casilla de URL, y ya con eso nos quedó nuestra cita lista. ¿Para qué me sirve hacer eso? Para que él pueda, le damos aquí a editar cita, vamos a elegir el número de la página de la que hemos copiado esto lo copiamos de una de las últimas páginas. Muy bien, de la página 126. Como ustedes sabrán, pues ya pusimos aquí arriba el apellido y el año. Entonces, ¿qué hago acá con esto? Solo necesitaba el número de la página. No pasa nada, le decimos convertir cita a texto estático para que él ya les deje manipular la cita para que ubiquen los datos que necesitan. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una cita directa de más de 40 palabras, con su sangría, con su número de letra menor y con todos los datos que ya hemos insistido: apellido, año y página. La ventaja de hacer las referencias con Word es que cuando terminemos de elaborar todo nuestro texto, vamos a ir nuevamente a la pestaña de referencias. En bibliografía vamos a insertar las referencias y pues él nos va a insertar todas las que hayamos realizado. Y aquí ya van a estar con todos sus datos: el apellido, la inicial, el año en el que fue elaborado el texto, el título, en este caso como es una revista, los datos del nombre de la revista, el volumen, las páginas y en este caso pues también la dirección en internet donde yo puedo conseguir el artículo. Aquí hay un ejemplo diferente, en este caso como si fuese un libro, también nuevamente entonces el apellido del autor, la inicial, el año, el título y la ciudad y la editorial, que sería el ejemplo de cuando tenemos que hacer un libro. Aquí tenemos otro ejemplo de Bandura, 1975, el título del libro, Psicología Social, la ciudad, Madrid, la editorial, Santillana. Entonces tenemos dos ejemplos, uno de libro y uno de revista, que son los más comunes que estamos utilizando. Eso sería todo lo que tenía para contarles el día de hoy con relación a las normas APA y a cómo utilizar referencias, porque las vamos a utilizar mucho para la elaboración de nuestros antecedentes y nuestros marcos teóricos, contextuales y legales.